Hola a todas y a todos, bienvenidos a su clase de química. Hoy vamos a hablar acerca de la relación entre mol y gramo. En el video anterior hablamos acerca de la definición del concepto de mol y dijimos que un mol es una medida de la cantidad de sustancia que existe y que equivale a 6,022 por 10 a la 23, ya sean átomos o moléculas. ¿Bien? Hoy vamos a ver cómo se relaciona eso con los gramos. Tenemos que empezar sabiendo que medir un mol para nosotros es imposible contar la cantidad de moléculas. No podemos decir, bueno, voy a ir a contar hasta llegar a 6,022 por 10 a la 23 moléculas o átomos, porque es un poco complicado. Entonces existe una relación entre la cantidad de moléculas o de átomos y la masa de esas moléculas o de átomos. Entonces, en nuestra tabla periódica, invito a que todos tengan su tabla periódica a la mano, existe un dato que es la masa atómica, o en algunas tablas periódicas aparece el dato peso atómico. Para efectos de lo que vamos a ver hoy es exactamente lo mismo. Entonces, esta tabla periódica dice peso atómico. El peso atómico de los elementos que aparece en la tabla periódica equivale al peso de un mol. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el carbono. Entonces, si yo tengo un mol de carbono, yo voy y miro en la tabla periódica el peso atómico, o en algunas tablas la masa atómica va a equivaler a 12,010 gramos de carbono. Bien, 12,010 gramos de carbono, que es el dato que me aparece en la tabla periódica y que ya está determinado por la ciencia. Bien, un mol de carbono, que es esta es la relación que existe entre mol y gramo. Un mol de carbono equivale a 12,010 gramos de carbono. Este es el peso atómico. Entonces, por ejemplo, si una persona me dice a mí, tengo 2,5 moles de carbono, ¿cuántos gramos tengo? Entonces yo puedo hacer un factor de conversión, que ya lo hemos visto en clase. Como yo necesito cancelar mol de carbono, coloco mol de carbono abajo, y arriba lo que quiero saber son gramos, coloco gramos de carbono. Entonces lo que yo sé es esto, que un mol de carbono, ¿cierto?, tiene 12,010 gramos de carbono. Entonces resuelvo el factor de conversión. ¿Cómo resuelvo el factor de conversión? Utilizando la calculadora. Yo tengo aquí una calculadora. Entonces lo que hago es multiplico 2,5 por 12,10. Siempre los factores de conversión se resuelven así. Se multiplica el número que está aquí por el que está arriba y se divide entre el que está abajo. Entonces, en su calculadora, por favor, háganlo. 2,5 por 12,010, y pues el resultado se divide entre 1, pero no habría que hacer la división porque pues dividir entre 1 da el mismo resultado. Eso nos da 30,025 gramos de carbono. Es decir, si yo tengo 2,5 moles de carbono, voy a tener 30,025 gramos de carbono. Bien, les aconsejo que si a ustedes les aparecen muchos más decimales, solamente tomemos los 3 primeros para no complicarlos. Bien, ahora, ¿qué pasa si es a la inversa? Si alguien me dice, no, yo tengo 500 gramos de carbono, ¿cuántas moles tengo? Entonces hacemos un factor de conversión igual. Entonces, como yo necesito cancelar gramos de carbono, los pongo abajo, y lo que necesito saber son mol de carbono, los pongo arriba. En el ejercicio anterior no lo hice, pero se cancela mol con mol. En este caso se va a cancelar gramos con gramos. Entonces, ¿qué es lo que yo sé esto? Que un mol de carbono son 12,010. Entonces, un mol de carbono
son 12,010 gramos de carbono. Y resolvemos el factor de conversión. ¿Cómo lo resolvemos? De la misma manera. Se multiplica 500 por 1, pues da 500, y se divide entre 12,010. Y eso nos da un resultado de 41,631 moles de carbono. Entonces ustedes se dan cuenta que yo puedo establecer una relación mol-gramo o gramo-mol utilizando el peso atómico que aparece en la tabla periódica. ¿Bien? Ahora, esto es cuando trabajamos con un elemento. ¿Qué pasa si trabajamos con un compuesto? Es decir, con una sustancia que está formada por varios elementos. Entonces, vamos a utilizar un compuesto que es muy sencillo. Utilicemos el dióxido de carbono, que es el gas que nosotros exhalamos en el proceso de respiración. Entonces, si yo tengo un mol de dióxido de carbono, el dióxido de carbono es CO2. ¿Qué quiere decir esto? Que es un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Entonces, yo lo que voy a tener es, yo tengo que, cuando es un compuesto, o sea, que está formado por varios elementos, en este caso dos, yo tengo que el carbono pesa 12,010, ¿verdad? Y el oxígeno pesa 16, pero en la fórmula me dice que son dos oxígenos. O sea, tengo que multiplicar por 2 y eso me da 32. Entonces el peso debo sumar, lo voy a mover acá un poquito, 12,010 más 32. Eso me va a dar 44,010 gramos. O sea, un mol de dióxido de carbono equivale a 44,010 gramos. Entonces hagamos un ejercicio. Si yo tengo, quiero repasar un poco esto para que no haya dudas. Un mol de CO2 equivale a la suma de lo que está aquí, de los pesos atómicos. Si usted mira en la tabla periódica, el peso atómico de carbono es 12,010. Solo hay un carbono. El peso atómico de oxígeno es 16, aquí lo dice, pero hay dos oxígenos, entonces debemos multiplicarlo por 2. Profe, y si fuera CO3, por ejemplo, pues entonces el peso de oxígeno habría que multiplicarlo por 3. Si aquí hubiera, por ejemplo, C2O4, entonces el de carbono se multiplicaría por 2 y el de oxígeno se multiplicaría por 4. Estos subíndices nos indican el número de átomos y tendríamos que hacer la multiplicación respectiva. Ahora, si yo tengo 200 gramos de CO2, ¿cuántas moles tengo? Hacemos el factor de conversión. Como necesito cancelar gramos, pongo gramos de CO2 abajo y como quiero hallar moles, los pongo arriba. Siempre el que se quiere cancelar se coloca abajo. Entonces cancelo gramos con gramos. ¿Y qué es lo que ya supimos en el paso anterior? Que un mol de esto, de dióxido de carbono, pesa 44,010 gramos. Y resolvemos el factor de conversión. Entonces decimos 200 por 1, obvio da 200, dividido entre 44,010. Eso da como resultado 4,54 moles de dióxido de carbono. Y si ustedes necesitaran pasar de moles a gramos, pues igual como en el caso anterior, hacemos el factor de conversión, esto quedaría al revés y pues daría el resultado. ¿Bien? Entonces cada vez que usted vaya a hacer una conversión de mol a gramo o de gramo a mol,
debe utilizar el peso atómico. Y en este caso, este no se llama peso atómico, sino peso molecular, porque es la suma de todo lo que conforma la molécula. Cuando es un solo elemento se llama peso atómico, cuando es un compuesto, o sea que está formado por varios elementos, se llama la suma de sus pesos atómicos se va a llamar peso molecular. Bien, y utilizando el factor de conversión podemos hacer la relación entre mol y gramo. Bien, con eso hemos terminado. Nos faltaría hacer un ejercicio en el cual yo pueda saber cuántos átomos hay. Por ejemplo, si yo tengo 10 gramos de carbono, la pregunta sería, ¿cuántos átomos hay? Entonces, aquí valdría la pena decir la relación, sería átomo, mol, gramo, o gramo, mol, átomo. Aquí también puede ser molécula. Molécula, mol, gramo, gramo, mol, molécula. ¿Por qué? Entonces, vamos a hacer 10 gramos de carbono, factor de conversión. ¿Qué podemos pasarlo? No lo podemos pasar de una vez a átomos. Hay que pasar de gramo a mol. Entonces acá ponemos gramos de carbono y acá ponemos mol de carbono. Bien, entonces aquí sabemos que un mol de carbono pesa 12,010 gramos. Cancelamos y hacemos la operación. 10 por 1 pues da 10 dividido entre 12,010. Eso nos da como resultado 0,83 moles de carbono. Ya lo tengo en mol. ¿Qué hago? Pues ahora lo paso, en este caso, a átomos. Hago otro factor de conversión. Como ya tengo estas moles, 0,83 moles de carbono, ahora ese dato lo voy a pasar a átomos. Necesito cancelar mol de carbono y acá colocar átomos de carbono. Entonces yo sé que un mol de carbono son 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Hago la operación. Y eso me va a dar 4,99 por 10 a la 23 átomos de carbono. Bien. Entonces siempre que usted tenga, y si no son átomos sino moléculas, pues en lugar del peso atómico vamos a utilizar el peso molecular. Es exactamente lo mismo. Bien. Entonces ustedes pueden pasar de gramos a mol, de mol a gramos, de gramos a mol, de mol a átomos, de átomos a moles, de moles a moléculas, de moléculas a moles, etc. Pueden utilizando los datos que nos da la tabla periódica. Bien, con esto hemos terminado nuestra clase del día de hoy, que era sobre la relación entre mol y gramo, y nos ampliamos un poco a la relación con los átomos y las moléculas. Espero que les haya gustado, déjenme saber sus comentarios y nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias.